Se acaba de terminar la conferencia de prensa encabezada por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y también los viceministros de esta cartera de Estado. Mucha atención porque Cecilia Pérez decía en esta conferencia de prensa: pondré a disposición mi renuncia. En instantes van a trasladarse, porque siguen aquí dentro del edificio del Ministerio de Justicia, la doctora Cecilia Pérez, también está el viceministro de Política Criminal Hugo Volpe, el viceministro de Justicia Edgar Taboada y el director de gabinete Marcelo Rojas. Son las personas que participaban de esta conferencia de prensa que, insisto, la ministra de Justicia destacaba que va a presentar su renuncia en instantes más ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Luego de que culmine esta reunión, van a trasladarse hasta Mruvillaroga para participar de este encuentro con el primer mandatario. Sin más preámbulos, vamos a ir a esa conferencia de prensa donde presten atención porque se dan detalles muy importantes, muy interesantes, como que, por ejemplo, hace solo un mes se hizo la última requisa allí en el penal de Pedro Juan Caballero. Para muchos este puede ser un periodo de tiempo muy distanciado a partir del resultado que se tiene ahora con esta fuga masiva, y también el anuncio de que las principales cabezas ya fueron removidas, las principales autoridades de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero han sido removidas. Y ojo con este dato: también la remoción alcanzará a los agentes penitenciarios. Los guardiacárceles serán cambiados en su totalidad y para eso se van a enviar refuerzos, tanto aquí de Asunción como de otras cárceles del país, para que puedan también custodiar la seguridad de esta cárcel, que lógicamente tiene a otras cientos de personas en su interior. Compartimos la entrevista de la ministra de Justicia, que de esta manera anunciaba su renuncia. Es un hecho grave, sin precedentes, y es una cuestión de seguridad nacional. Hemos tomado todas las medidas, hemos destituido a todos los directores, desde el director general de establecimientos penitenciarios y los demás funcionarios del penal regional de Pedro Juan Caballero. Este hecho sin precedentes lo habíamos advertido con anterioridad. Habíamos denunciado la existencia de un plan en el cual se ofrecía una importante cantidad de dinero para liberar a líderes de grupos del crimen organizado, específicamente el primer Comando Capital. Nosotros vamos a seguir trabajando sin cansancio, porque esas son las órdenes del presidente de la República. Pero yo les quiero avisar que me estoy yendo en este momento a una reunión con el presidente, donde van a estar también los demás ministros, a ponerle a su disposición y renuncia. La responsabilidad política de este ministerio es mía, y yo trabajo y me debo al presidente de la República, a la ciudadanía y a la opinión pública. El presidente tomará la decisión que tenga que tomar, pero nosotros no podemos abandonar el barco hasta tanto él no lo determine. Entonces, les agradezco su presencia y vengo la presencia de ustedes acá y ratificándoles que esa es mi decisión, y él tomará las decisiones que correspondan. Hasta tanto vamos a seguir trabajando para revertir estos graves hechos que han ocurrido y que se determinen las responsabilidades y que sean procesadas penalmente las personas involucradas en este nefasto precedente. Gracias. Doctora, en cuanto a la cantidad de fugados, ¿cuántos son realmente? 75 es el último recuento, que es el número oficial que manejamos nosotros con la Fiscalía. ¿Y todos son del PCC? Sí, todos son miembros del PCC. En cuanto a las investigaciones, ¿qué es lo que ya pudieron analizar? Me imagino que tienen imágenes del circuito cerrado allí en el lugar. Sí, nosotros tenemos las imágenes del circuito cerrado, y ante alguna preocupación que plantearon algunos miembros de la prensa de que eso se pueda borrar, nosotros tenemos un backup con otra empresa donde igual vamos a tener acceso si es que eso se pretendió alterar, y la Fiscalía está accediendo ya también a eso, en la cual ellos ven que el movimiento que se hizo durante toda la madrugada es en el pabellón donde estaba el origen del túnel. Ahora hay dos versiones, la salida por el túnel, la otra también que pudieron haber salido por la puerta principal. ¿Cuál es la versión más creíble según ustedes? Bueno, nosotros vamos a tener que trabajar con la Fiscalía en el relevamiento de todos los datos, porque hay que hacer el acceso total a todo y cada uno de las cámaras y del circuito cerrado de todo el penal, para ver
si alguna persona no salió o no por otro lugar, pero eso ya va a determinar la Fiscalía con las evidencias. Las cámaras del circuito cerrado estaban en funcionamiento, todas las cámaras, doctora. Estaban en funcionamiento. Ministra, usted recibe reportes diarios acerca de la situación penitenciaria. ¿En ningún momento se le alertó sobre un supuesto plan de fuga nuevamente? No, el plan de fuga nosotros denunciamos al Ministerio Público, denunciamos a la policía y denunciamos ante la opinión pública que había un ofrecimiento de $80.000 a los efectos de poder liberar a los líderes del primer comando capital. Hay personas que tienen de alta peligrosidad, líderes quienes se han jugado dentro de estos 75. Sí, en este grupo están los 6 supuestos sicarios de Minotauro, del grupo Minotauro, que el fin de semana pasado se pretendió liberarlos con una orden judicial. ¿Tienen los nombres de estas personas, doctora? Estamos recabando los datos exactos, pero sí tenemos, además de los 6 brasileños que estaban sindicados como supuestos sicarios, ellos están, también están David Timoteo Ferreira, que es considerado el líder del PCC dentro del sistema penitenciario aquí en Paraguay, y otro de apellido Pagliato, que también tenía, si bien no era el máximo líder, tenía fuerza sobre los inferiores. La última requisa que se realizó en el penal, ¿cuándo fue, doctora? Fue hace un mes, no estaban esas bolsas de arena, no estaba en ese estado. Es más, nosotros habíamos advertido la posibilidad de que se filtre la información, y de hecho fue así porque la requisa se hizo de madrugada. Y siendo de madrugada, sin embargo, los líderes del PCC estaban despiertos cuando llegó el personal para hacer la requisa. De igual manera, los guardias penitenciarios deberían de hacer el control rutinario, ministra, y de haber informado lo que se percataban en estos recorridos. Pasa que nosotros no podemos ahora hablar de, es faltar a la inteligencia de la gente decir que el personal no estaba involucrado. Ustedes vieron las fotografías, la cantidad de arena en una celda, eso se ve a simple vista si es que uno camina como debería hacerlo, solamente por los pasillos de los pabellones, ya uno puede acceder visualmente a lo que había. O sea, es imposible que este trabajo de semanas no haya sido advertido por el personal. Ahora, claro, si están involucrados, nosotros no podemos esperar que ellos cuenten lo que está pasando. ¿Qué pasa con la cobertura perimetral de fuerzas militares, fuerzas policiales? En conversación con el presidente de la República se abrió también una investigación para saber qué es lo que pasó, si ellos tenían que estar cubriendo. Desde el 24 de septiembre nosotros tenemos, por la ley de emergencia penitenciaria, tenemos el apoyo perimetral de los policías y militares. ¿Todo el personal penitenciario ahora fue cesado de su cargo? Sí, las cabezas principales sí. ¿Y lo demás? También, lo que pasa es que estamos enviando refuerzos ahora al penal, a Pedro Juan, para poder, el penal tiene que seguir funcionando. ¿Se abre una carpeta fiscal también? Se abre una carpeta fiscal, la fiscal está trabajando en el penal. Doctora, ¿me puede repetir quiénes fueron los cesados en el cargo? El director general de establecimientos penitenciarios, el director del penal, el jefe de seguridad y los oficiales de guardia, los jefes de guardia, todos. Y estamos enviando refuerzos, porque tenemos que quitarlos a ellos, vamos a tener que buscar de otros penales, y el nuevo director va a poner su personal de confianza. Doctora, usted decía que puso a disposición su cargo, los Sí. demás también que acompañan a su equipo también. Y nuestros cargos siempre están a disposición. Ellos también están, que vinieron conmigo, pero el presidente de la República es el que va a tomar la decisión final. doctora, de ahora en adelante, ¿cómo se puede tener confianza en el personal de seguridad? Es una cosa muy difícil. Nosotros tenemos un sistema totalmente endeble. Nosotros veníamos advirtiendo de esta situación. Nosotros hablamos de esto desde un principio. Asumimos en el medio una emergencia penitenciaria. Y uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la corrupción. Eso está fuera de toda duda. Y para muestra basta un botón. Doctora, lo que ahora tenemos en cuenta es que no le tomaron en serio su denuncia hace un mes aproximadamente, doctora. ¿Qué es lo que pasó con los otros organismos de seguridad? Nosotros formulamos las denuncias y presentamos inclusive al Ministerio Público. Y bueno, ahora vamos a trabajar sobre este esquema, pero es importante señalar que este es un trabajo de varias semanas y que es imposible que se haya hecho posible sin el personal, sin connivencia del personal. Ministra, ustedes hicieron una lista de peligrosos, de extraditables, de expulsables, teniendo en cuenta de que personal del PCC o personas del PCC, líderes, fueron expulsados. Ustedes elaboraron una lista de quiénes podrían ser
Nosotros tenemos identificado, pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros no somos ni órganos de expulsión ni de extradición. Nosotros tenemos el problema, pero no tenemos la solución. Entonces, el problema de los extraditables es un tema que tiene que resolverse en el Poder Judicial. Y el problema de la expulsión, si es que hay posibilidades de expulsión o no, es un tema administrativo que tampoco está en nuestras manos. Y está el Ministerio del Interior es el encargado de eso, pero también el Poder Judicial debe trabajar, porque si las personas que son expulsables tienen causas abiertas en el país, eso hay que trabajarlo con el Poder Judicial y esas causas abiertas. Doctora, sí, había información, manejaba usted información de que podía haber fuga. ¿Cuáles son las medidas que fueron tomadas o no se tomaron nada? No, nosotros reforzamos, trabajamos con la policía, denunciamos, trabajamos con la fiscalía, ¿verdad? El plan de fuga no era precisamente de un túnel, era un motín con una toma de rehén. Bueno, esto me tengo que retirar. Ministra, ¿se convocaría el Consejo de Seguridad para hablar sobre este tema? Vamos a terminar ahora en la reunión con los ministros y el presidente en este momento. Doctora, ¿qué pasa con la otra penitenciaría ahora? Más seguridad. No, claro, siguen trabajando, seguimos trabajando con las demás penitenciarías. A ver, ministra, por último, el 31 justamente vence el alcance de esta ley para liberar justamente a personas para liberar las cárceles. ¿Qué pasa con esa ley ahora? ¿Van a pedir que se prolongue eso, ministra? ¿Cuál de liberar? La ley de emergencia. Ajá. Se va a tener que tratar en el Congreso. Evidentemente es ¿van a necesario. presentar ustedes? Sí, es necesario. Permiso, por favor. La conferencia de prensa de la todavía ministra de Justicia, Cecilia Pérez, que reitero, había anunciado que presentará su renuncia ante el presidente de la República en una reunión que se va a desarrollar en instantes más en Burubisharoba. Ahora todavía siguen aquí dentro de este edificio tanto la ministra como los viceministros. Y otro dato relevante, y voy con esto a ustedes, compañeros, es que ciertamente se manejaba la información de un posible plan de fuga de los miembros del primer comando capital, PCC, dentro de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. La información que se manejaba es que se organizaría, se montaría un amotinamiento, tomarían de rehén a alguien y eso propiciaría la salida de por lo menos algunos miembros del primer comando capital, según la información de inteligencia que se manejaba. También se hablaba de que circulaba dinero, unos $80.000 aproximadamente, para poder liberar a estas personas. Varias hipótesis se manejan, hasta ahora nada ha sido confirmado. También se tiene en cuenta que las cámaras de circuito cerrado han estado trabajando, han estado grabando movimiento durante las últimas horas dentro de la cárcel, por lo cual se va a recurrir también a la memoria de estas cámaras de circuito cerrado. Si es que en la computadora dentro de la cárcel alguien quiso borrar esa memoria del circuito cerrado, igual hay un backup, una grabación paralela que hace el sistema de seguridad, la empresa privada que ellos han contratado, por lo cual de igual manera van a tener acceso a esas imágenes de circuito cerrado, compañeros. Lo que Mariano, Fernanda y Alejandra, teleaudiencia, tenemos que tener en cuenta también es que tanto el sistema de circuito cerrado de la penitenciaría, como también el backup de esta empresa de seguridad, ambas deben ser analizadas, pero minuciosamente, porque no debemos confiar tanto en el sistema de, esta sensación de desconfianza obviamente se genera a raíz de la corrupción. Sí. Claro, y ya lo decía también la ministra y lo está repitiendo Mariano, ya se tenía conocimiento de que se iba a realizar algo. ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo? Hace unas semanas. Sí, Mariano. Se hizo la denuncia, pero después de eso... Se hizo la denuncia con el tema de la información, claro, se hizo la denuncia, pero ¿qué pasó después de la pregunta? Nada más, Joel, antes de ir a otro punto, el tema circuito cerrado. Vos sabés que acá en el Ministerio de Justicia también han llegado algunos comentarios desde Pedro Juan Caballero. ¿Qué llegó? Y algunos comentarios dicen que si bien hay una cámara, por ejemplo, en la entrada principal de la cárcel, hay un foco que ilumina muy fuerte y eso podría dificultar un poco visualizar realmente qué pasó, cómo salieron estas personas, si realmente salieron por el acceso principal. Hay un sistema de iluminación muy fuerte
que habría como que reducido la capacidad de captar el movimiento de esta cámara. Es un trascendido que ya se maneja aquí, a instancias del Ministerio de Justicia. Claro, y que entorpecería una vez más. O sea, estaba todo prácticamente fríamente calculado, el lugar en donde se iba a acabar también este túnel, que más que nada hay gente que ya va apuntando, Mariano, de la audiencia, a que era como que un distractor. Sí. El hecho de haber mostrado que había semejante túnel aparentemente hizo que se distrajeran en ese punto, Ajá. cuando que en realidad la gran cantidad de estas, más de 75 personas, se escaparon aparentemente por otros puntos, por portones, imagínense, portones con candados abiertos. O sea, acá no estamos hablando de que estas personas se encargaron de solamente comprar al guardia que estaba en el pabellón B. Sí. No. Acá hablamos de una corrupción que llega Generalizado. a todos los funcionarios penitenciarios prácticamente del penal de Pedro Juan Caballero, y a esta fila de militares que estábamos diciendo, Joel, que estaba otra vez ahí en el área. Porque siempre se habla de que justamente eso se propósito quería, de eso. que esté Sí. militarizada, principalmente estas cárceles que son Claro. en donde hay más reos de alta peligrosidad, y al final aparentemente eso no resulta. Fernanda, Claro, sí. vos sabés, Fernanda, Alejandra, compañeros, que la ley de emergencia penitenciaria, además de militares, también habilita a efectivos de la Policía Nacional. A no perder de vista, militares y efectivos de la policía pueden estar en el perímetro. Las Fuerzas Armadas han resuelto que permanentemente estén los efectivos militares allí en el perímetro. Estos militares que estaban custodiando los alrededores de la cárcel Sí. de Pedro Juan Caballero ya están en una lista, ya se tiene la nómina y también van a ser sujetos de investigación a partir de esta fuga masiva de los presos. Además de lo que pasaba dentro de la cárcel, también la investigación va a apuntar a esos militares y van a ser Sí. removidos inmediatamente. Pero claro, 16 de diciembre del 2019, uno de los titulares de un portal digital decía: advierten sobre plan de fuga de miembros del PCC en Pedro Juan Caballero. Un mes atrás. Un mes hacía. En ese momento ya la ministra de Justicia hablaba de que se ofrecía $80.000 a los guardiacárceles y a los policías para acceder a ayudar en el escape. Una de las cabecillas es Timoteo David Ferreira. Sí. Amenazaba a periodistas, amenazaba a efectivos policiales, amenazaba a jueces. Timoteo David Ferreira 16 años. se lo había ya encontrado cavando un túnel para planear una fuga. Peligroso delincuente. Timoteo David Ferreira está ahora entre la lista de los fugados. Él fue detenido en mayo del 2017 en su residencia, que Sí. funcionaba como aguantadero, donde se hallaron más de 1.500 cartuchos de armas de guerra. Aguantadero del primer comando de la capital. Es por eso que a él se los indica como uno de los primeros y principales líderes del PCC aquí en nuestro país. Él había también pedido, o sea, a través de su defensa, de sus dos abogados, en junio del 2019, la prisión domiciliaria, porque tenía que seguir un supuesto tratamiento por una supuesta tuberculosis Sí. que debía ser obviamente tratada aquí en Asunción, ¿verdad? La jueza había conseguido la prisión domiciliaria, pero después la Cámara de Apelación, el Tribunal de Apelación, revocó esa prisión y nuevamente quedó él recluido Sí. en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. 6 meses después, casi 6 meses después, o sea, un poquito más de 6 meses, él ahora está libre. Ahora está libre, lastimosamente. Ahí estamos repasando nada más algunos. Algunos nombres que ya se estaban manejando. Claro, sobre nombres todo. que ya se manejaban, nombres que se tenían en la mira Yo también. sé, Adelante, Mariano. yo sé que ustedes van a ir con la lista enseguida de Sí. forma detallada, pero nada más. Timoteo Ferreira era uno de los mencionados por la ministra de Justicia que escuchábamos en esta conferencia Sí. de prensa donde anunciaban su renuncia. También fue mencionado este Pagliato, Fernanda. Sí, que Pagliato, Timoteo sí. Ferreira, Timoteo Ferreira aparece como jefe del primer comando capital de los soldados que Sí. operan en Pedro Juan Caballero y otros puntos del país. Pero el caso de Pagliato, sí que me ayuda con el A ver, apellido. Osvaldo. Supuestamente, él es quien lideraba a Sí. los miembros del PCC
dentro de las cárceles. Sí, señor. O sea, son dos jefes, uno de los que estaban en libertad, otro de los que estaban en prisión, también seguían recibiendo las instrucciones, el adiestramiento y seguramente promesas por parte de los jefes del PSC. Nosotros vamos a cerrar el contacto aquí del Ministerio de Justicia, ya nos vamos a trasladar a Murvillaroga porque entendemos que ya también se han retirado los viceministros, la ministra Cecilia Pérez. En minutos más comienza esta reunión con Mario Abdo Benítez en Murvillaroga, donde hablarán del tema. Además están otros ministros convocados del Interior, ministro de Defensa, también el comandante de la Policía Nacional, entendemos, para este encuentro entre máximas autoridades en Murvillaroga, donde estarán abordando este tema y veremos si es que se anuncian eventualmente cambios también en las jefaturas de estas carteras importantes del Estado. Bien, Mariano, vamos a estar atentos a lo que vos nos traigas en cuanto a información en vivo y en directo. Gracias, querido compañero. Hay diversas interrogantes que surgen en este caso, compañeras de la audiencia. Por ejemplo, si vamos a los antecedentes históricos, ya varias veces incluso teníamos ya la información y la frustración también de diversos intentos de fuga a través de túneles. En 2018 se daba la información de que 80 presos aproximadamente también del primer comando de Capital en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero intentaron fugarse a través de un túnel de 12 a 14 metros que se ubicaba como boca dentro de una vivienda. Teniendo todos estos antecedentes, ¿cuáles son las políticas de prevención ante estos casos? ¿Se realizan políticas efectivas? Hay tecnología de primera, tenemos convenios con todos los países prácticamente, los más importantes en cuanto a criminalidad o a lucha contra la criminalidad. Brasil, Estados Unidos. Hay convenios, no sé, podríamos adquirir equipos de radares que puedan, no sé, buscar este tipo de túneles o actividades bajo tierra, de ¿no? la tierra, ¿no? Claro, bajo tierra, ¿no? Para poder tener en cuenta que la población entera está de alguna manera expuesta al peligro con la fuga de todos estos reos de alta peligrosidad. Pero fíjate, Joel, Fernanda, si es que por más de que tengamos todo eso que mencionas, alta tecnología, personas capacitadas con, no sé, todas las herramientas posibles, no se va a poder nunca controlar eso si es que no controlamos la corrupción, si es que no tenemos alrededor personas que ¿cuánto estaban ofreciendo primeramente? $80.000 a los guardiacárceles, a los policías que están custodiando la zona, y si es que por más tecnología que tengamos, de igual forma, si es que estas personas se venden por este dinero, o por mucho más, o por mucho menos inclusive, no se va a poder nunca combatir este tipo de hechos. Definitivamente, una problemática demasiado grande que, como bien decía también Alejandra, no vale la pena hacer cualquier tipo de apoyo logístico con otros países, etcétera, etcétera, porque verdaderamente quedan en un verdadero ridículo. Totalmente. Y quedamos todos como ridículos ante esta situación con lo que está ocurriendo en Amambay a estas horas, con la gente que quedó también ahora con el temor con el que ya vivían, sobre todo, con una policía que no sabe reaccionar o que ya está tan, entre comillas, acostumbrada a este tipo de casos, a casos de delincuencia, hechos de sicariato, ajuste de cuentas, etcétera, etcétera, que ya no reacciona ante hechos, por ejemplo, como la quema de automóviles que se daban ahí cerca nada más en la zona fronteriza. Los movimientos de personas que cruzan una ruta nada más y pasan ya al lado brasileño, ya no se tiene en cuenta, es prácticamente el pan de cada día. O sea, hay que cambiar definitivamente el chip, más que nada, la mentalidad tramposa que tenemos. La mentalidad tramposa que tenemos lastimosamente los sudamericanos en general. Definitivamente. Que eso nos va a estar de alguna manera ayudando a salir un poco de este círculo de corrupción que nos consume a todos y nos va matando a todos lastimosamente. Sí, porque la gente ya no cree que esto es algo casual. No, que ya es que no estaban enterados. Incluso altas filas del gobierno incluso podrían estar involucradas. Y era lo que decía también Pérez, la ministra decía, aquí la corrupción llega a puntos, a cargos que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Es por eso que se da a estas horas, en esta jornada, esta fuga masiva. Más de 75 estaríamos hablando, una de esas personas que fue recapturada a tempranas horas de esta mañana. Y podemos ver el túnel, las imágenes que tenemos también del túnel que estuvieron cavando. O sea, ¿cómo vos no te das cuenta de semejante agujero que están haciendo en tu penitenciaría regional
en tu penitenciaría que está a metros, por así decir, a kilómetros nada más del lado brasileño, donde vos tenés más de 80, 100 casi personas que son miembros del PCC, todas juntas nuevamente. Impresionante cómo, a ver si se implementa también el dinero, es un anestésico maravilloso, tan efectivo. Había sido, Definitivamente, no te hace sentir. Estas son las imágenes que estamos compartiendo de Futura FM, uno de los medios locales de Pedro Juan Caballero, que facilita también estos videos, estas imágenes de cómo es el túnel por dentro. Bien iluminado, bien cavado, macizo, o sea, no estamos hablando ahí de una estructura que va a terminar cayéndose sobre alguna de las personas que intenten escapar, y hasta el momento no se descarta que este haya sido un elemento, entre comillas, distractor. Exactamente. Ya también portales internacionales se hacen eco de la noticia, que incluso ya está llegando a Europa también, la noticia que está ocurriendo aquí en Paraguay. Paraguay está en el ojo del mundo una vez más, pero por cuestiones negativas, lastimosamente. La corrupción, e incluso el mismo ministro del Interior, Euclides Acevedo, decía, para mí no es una fuga, esto es una liberación. Sí. Y era con total confianza. Exactamente igual a lo que ocurría acá en la Costanera, cuando fallecía el subcomisario. No estamos hablando nada más de una fuga, de algo preparado solamente por delincuentes. Estamos hablando de la entrega de estas peligrosas personas que no todas van a terminar cruzando la frontera. O sea, no piensen que acá se fugan 80 personas de una penitenciaría y se van a ir al Brasil. No, ellos se quedan acá porque muchos tienen órdenes de captura en Brasil. Referente justamente a eso, ya Brasil se está movilizando también, teniendo en cuenta que en su mayoría de estos reos que escaparon, estamos hablando que en su mayoría aparentemente son ciudadanos brasileños. Y se están movilizando porque preocupa la situación, y según las autoridades también manifestaron los medios brasileños que la seguridad se fortalece en toda la franja fronteriza del estado con Paraguay, así que mucho ojo también con eso, porque seguro que van a intentar cruzar, o al menos algunos que otros. Entonces ya Brasil también, evidentemente, teniendo en cuenta que esto también le afecta a ellos, están también fortaleciendo la parte de la frontera, principalmente con nuestro país. Como también tenemos la información de que paraguayos se encuentran fugados, aprovecharon esta situación, seguramente son miembros también del PCC, bautizados aquí en nuestro país. Las fuerzas policiales de seguro irían a las casas de los paraguayos, porque... Lo más lógico. Sí, lo más lógico dice que ¿cuál es el primer lugar al que acuden aquellas personas que se escapan? En este caso, si se encuentran en su propio territorio. Son sus familiares, claro. Así mismo es. Pero el temor aquí es que hay fuerzas policiales que ya se movilizaron tarde. O sea, ¿a qué hora más o menos se estima? Las 4 de la mañana. De madrugada. Decían esta mañana. Las fuerzas ya en horas de la mañana se dan cuenta, entre comillas, se percatan supuestamente ya después de que absolutamente todos, o sea, no estamos hablando acá de gente que se estaba fugando y a la mitad, a los 40 prácticamente cuando iban saliendo, es que se dan cuenta. No, acá salieron 75 personas, salieron de la penitenciaría y nadie supuestamente se dio cuenta, o sea, una cantidad pero inmensa de gente que iba saliendo de la penitenciaría a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, no es ni hora de visita ni absolutamente nada, pero nadie se dio cuenta, nadie vio nada. No estamos hablando de crímenes comunes por los cuales están ahí, estamos hablando de que están justamente en esa penitenciaría por decapitación, crímenes horribles, macabros, torturas inclusive en algunos casos, así que... no estamos hablando de ciudadanos que están privados de su libertad por crímenes leves o comunes. Acá estamos hablando de gente que era supuestamente sicario del narcotraficante Minotauro. Eran sicarios que aparentemente fueron los que acabaron con la vida de la abogada de Jarvis Jiménez Pavón, Laura Casuso. De Laura Casuso, o sea, que mataron a Laura Casuso, gente que intentó escaparse. Hace unos meses, recordemos, nuestro compañero Josías estaba tras la fuga de otros miembros del PCC en Camburetá, que se escapaban, que él estaba también haciendo toda la transmisión, que tomaban de rehén al director de la penitenciaría en la zona sur. De ahí fueron trasladados hasta Pedro Juan Caballero, pero
una vez más tenemos que hablar, son trasladados luego de hechos grandes también que involucran a fuga de reos en otros puntos y terminan agrupándoles, a pesar de todo, y no sé en qué cabeza entra, en Pedro Juan Caballero. Sí. Es que a esta cantidad. Frontera sensible, Sí. mi querida Fer. Pero Juan Caballero lidera porque ahí se concentra la mayor cantidad de personas ligadas al crimen organizado. Sí. El primer comando de capital, le sigue Salto del Guairá. Y también, y por último, en un top 3 le tenemos también a Ciudad del Este, pero Ciudad del Este se caracteriza Claro. por tener solamente delitos de alguna manera comerciales, ¿no? Comerciales, y por lo menos ahí se podía reforzar más la seguridad. Sí. Escuchábamos a los colegas decir, bueno, por lo menos en Ciudad del Este vas a poder cerrar el puente, de alguna u otra manera vas a solucionar un poco también ahí, pero en hechos acá de Pedro Juan Caballero, donde es la frontera seca, donde hay una gran corrupción también, no podemos dejar así las puertas abiertas definitivamente a estos criminales de este nivel. Ya en instantes vamos a estar repasando la lista preliminar extraoficial que se maneja de los nombres hasta el momento. Muchos análisis van a surgir después de este hecho. En la Cámara de Senadores hay una comisión especial que se encarga del estudio de la reforma penitenciaria, del sistema penitenciario, cuya presidenta es la diputada Rocío Vallejos, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuáles serían los consejos, las recomendaciones que la Cámara de Senadores empezará a dar después de todo esto? Habría que consultar con la misma, ¿no? ¿Y qué tan valedera va a ser esa recomendación? O sea, si tu ministra de Justicia en diciembre del 2019 ya decía, hay una alerta por aparentemente reos que se quieren fugar, que son del PCC, si la ministra de Justicia dio esa advertencia y nadie hizo caso, no se reforzó absolutamente nada, no se hizo una limpieza, ¿qué es lo que esperan? ¿Van a seguir los consejos de una senadora o no? Es la pregunta que nos hacemos. Y sí, ya se colocó también a los militares que tanto se exigía, porque decían, no, coloquen a los militares, que eso va a ser un poco más seguro también en las inmediaciones de las cárceles. Se colocó y ¿qué pasó? Nada. Ya iba ahí, será, ya iba ahí lastimosamente, pero vamos a ir compartiendo detalladamente lo que ya podíamos tener como recuento con las protagonistas, con las personas protagonistas que se encargan de la investigación. La fiscal Reinalda Palacios, ¿no? Sí, así mismo, escuchamos. Buenos días, vamos a estar analizando el transcurso con relación a la complicidad. Aún no podemos dar ninguna versión en ese sentido. Al menos descríbanos qué fue lo que encontraron allá adentro. Ya hicieron una inspección preliminar, fiscal. Sí, se realizó una inspección preliminar, se cavó prácticamente un pozo, un túnel en una de las celdas, específicamente en el baño de la celda de planta baja donde estaba ocupando el interno Cícero. En su celda la que se encontró entonces la boca del túnel. En su celda. Su apellido lo que ahora mismo no me acuerdo, pero su nombre es Cícero. ¿Es brasileño? Es brasileño. ¿Sería integrante del PCC? Se presume. ¿Y a su celda no ingresaban más ni siquiera para las requisas? ¿Qué manejan ustedes? No tengo conocimiento de eso. Se incautó en ese sentido el libro de novedades, donde vamos a estar analizando al respecto de cuándo fue la última requisa, todo lo que sea necesario para determinar. ¿Cámaras de circuito cerrado de la penitenciaría están en condiciones o no? Estaban a medias, las cuales fueron incautadas y será analizada también por funcionario de laboratorio forense. ¿En total cuántos son los fugados, doctora? En total, a priori, contabilizamos 75, luego se revisó la celda, más una celda y faltó una, entonces 76. Doctora, se hablan de 2 recapturados, ¿esto se confirma o no todavía? Aún no puedo, sé que hay recapturados, pero la identidad aún no tengo. ¿Es cierto que van como aproximadamente 30 guardiacárceles detenidos, doctora? Y vamos a determinar al término del proceso. ¿Serían los que estaban de turno? Y vamos a determinar al término del proceso. En la celda de Cícero, ¿qué encontraron? Y las bolsas con las arenas que sacaron al excavar. ¿Cuántos aproximadamente? Sí, más de 100. Más de 100. Sí. ¿Qué más? ¿Herramientas no encontraron? Las herramientas no están, solamente la palita que utilizan los albañiles para la construcción. Se habrá utilizado algo más porque con para hacer esta dimensión. Se fugaron de la planta alta y baja también. Planta alta, baja y del calabozo.
Ahora, De hecho, se reunieron todos allí en la celda de Cícero, doctora. ¿Cómo saben qué pasó? No sabemos los detalles porque justamente ahí había un foco de luz prendida que impedía visualizar las imágenes. ahora, ¿cómo salieron los otros detenidos de la celda? Y es la pregunta del millón. Pues se encontró abierto el candado. Bueno, cuando nosotros vinimos las celdas ya estaban todas abiertas porque fuimos convocados posterior ya. Entonces ya los guardias cárcel ya le sacaron afuera lo que estaban adentro. Y es todo lo que tenemos por en cuanto. Doctora, ¿es cierto que se sacaron electrodomésticos también en la celda? O... No tengo conocimiento de eso. No, tampoco. Sí. Doctora, ¿cuál es el trabajo que están realizando en este momento aquí? Estamos corroborando la boca abierta del pozo. ¿Cuál figura analizan? ¿Liberación de presos, doctora? Sí, podría ser. Perfecto. Sí. Estamos dando mayores detalles, haciendo el recuento de lo que acontecía en Pedro Juan Caballero. Y es momento de compartir con ustedes la lista preliminar extraoficial de aquellas personas fugadas. Planta alta paraguayos. Primero, Walter Torales, Gustavo Ariel Tavares, Sabio González, Daniel Paredes Morel, el nombre de la otra persona. Seguimos con Enrique Duarte y Orlando Torres, otra de las personas. Jorge Damián Villamayor, Hugo Ramón Pisuino, José Adrín Ojeda, Osvaldo Ferreira, Del Rosario Gómez, Fidel Cristino Cardoso, Milciades Sanabria, Richard Antonio Robles, Rubén Gustavo Núñez, Silvio Gorrido, Santiago Núñez Irala, Moisés Rojas, José Antonio Marín y Cristín López, Francisco Peralta, Alberto Ariel Cristaldo, Gustavo Gómez, Robert David Cristaldo, Luis Martínez Vera y Cristian Vera. Aparentemente son hermanos estos. José Adrián Melgarejo y Marcio Valenzuela, Celso Luis Alvarenga, Ronald Francisco Brites, Alejandro Mongelos, Sandro Robles, Héctor Silva y Edgar Cabrera. Completan la lista de 34 paraguayos que estaban en la planta alta. Seguimos con la lista y nos vamos a los que estaban en este caso en la planta alta, pero que son de nacionalidad brasileña. Wellington Rocha, Nérida Costa, Ángelo Batista de Almorín, Eduardo Alves Dacuña, Flavio Rotela, John Barbosa y Francisco de Chagas, Rafael Carballo da Silva, Mauro Vieira, Derlis Marqués González y Lucas de Souza, William Santos y Laxon da Silva Paula, Rodrigo da Silva y Ricardo Esmanioto, Odaya Ferreira dos Santos y Clayton Núñez. Estos son los brasileños que se encontraban en planta alta y por suerte ellos tuvieron la oportunidad también de escapar porque el túnel se encontraba en planta baja. Sí, y hablamos del paraguayo que estaba en planta baja, único paraguayo que estaba en planta baja, Francisco Bernardo Jiménez. Vamos también a los de nacionalidad brasileña, en este caso que se encontraban en la planta baja. Empezamos con José Antonio dos Santos y Timoteo David Ferreira. Sigue esta lista con Alex dos Santos y William Benjamín González Salinas. Sigue con Jackson Rafael dos Santos da Silva y Felipe Diogo Fernández. Aya dos Santos Gadeche y Luis Antonio Varela da Silva. Laurindo Dae Souza Neto y Osvaldo Pojinto. Murilo Rodríguez y Cícero Fernández. Reinán Cantero, Rodrigo Rocha de Araujo. Marcos Paulo Valdés y Julio César Gómez. Ailton Betelo dos Santos y Rafael de Souza, otro de los brasileños. Sigue la lista con Wilson Curlo Torres y Alan Tavares da Silva. Cícero Marco Silva y Lucas Alves da Silva. Y esta lista de 24 brasileros que estaba en planta baja cierra con Luciano de Souza Martínez y Claudinei Predebon. Es la lista que se tiene hasta el momento, un poco más de 75, hablamos cerca de 78, 79, más o menos. Y ahora, hablando así de los principales nada más, ya decíamos, Timoteo David Ferreira era el que planeaba escapar hace unos meses por un túnel que fue encontrado, brasileño que amenazó prácticamente a todo el mundo, amenazaba a periodistas, amenazaba a jueces, amenazaba a fiscales en zona de Pedro Juan Caballero. Y el dato que nos daba también Mariano en su contacto
Osvaldo Pajiato, Sí. jefe de PCC en prisiones. O sea, era el jefe del primer comando de capital de todas las penitenciarías prácticamente de nuestro país. Y estamos hablando también, sumándole a eso nada más, y para tener en cuenta, porque la Corte Suprema de Justicia frustró la salida de prisión de 6 sicarios. Sí. También ellos que estaban favorecidos con arresto domiciliario, según la información por un juez de Capitán Vado, y bueno, ya finalmente no se les dio esa salida o esa liberación de prisión. Hablamos de seis personas que finalmente ellos son los 6 sicarios del Minotauro que se escaparon hoy. Marcos Paulo Valdés, Julio César Gómez, Ailton Botelos dos Santos, Felipe Diogo Fernández, Rafael de Sousa y Luciano de Sousa. Son los 6 indicados de ser supuestos sicarios de Minotauro, que fueron capturados el 7 de febrero, hace casi un año, 7 de febrero del 2019, y a ellos se le atribuía la muerte de Laura Casuso. Totalmente. Cualquier información que vaya llegando desde Pedro Juan Caballero lo vamos a tener aquí en C9N de primerísima mano, porque nuestra compañera Judith Colexa está instalada ahí en las afueras de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Nos están llegando los videos. ¿Tenemos videos para compartir? Pero vamos a compartir en breve, en segundos nada más, Estos son los vehículos hallados en San Japetá, aparentemente, ¿no? Sí, ahí estamos viendo algunos de los vehículos que fueron abandonados, incendiados. No se descarta que hayan sido utilizados al momento de la fuga de estas personas y que se hayan dejado en ese punto. También no se descarta absolutamente nada, y esto también les habría servido como elemento distractor. Claro. O sea, distraer a la policía, que dicho sea de paso se dio cuenta muy tarde, ya muy avanzada la mañana, de la aparición de estos automóviles ahí en San Japetá, a un costado prácticamente de la ruta estaban abandonados estos vehículos. No se descarta que hayan sido utilizados. Y una vez más, igual que aquel operativo del rescate de Zamora, queman estos vehículos allí en inmediaciones, los dejan abandonados también para intentar borrar algún tipo de evidencia. 3 camionetas en total, hablan 2 camionetas de la marca Toyota Hilux y una en este caso que es de la marca Kia. Dice que se encontró vainilla servida de fusil, según la pericia hecha también por los policías brasileños. Así como estabas mencionando, Fer, esto fue en el distrito de San Japetá, en la zona de Pedro Juan Caballero, a 10 kilómetros de la frontera con Pedro Juan Caballero, así para ser más precisos. 3 camionetas. Y evidentemente no se descarta que tenga relación con esta fuga. Impresionante cómo el PCC va reclutando gente en las penitenciarías, tanto a paraguayos como también a extranjeros. Porque ¿cómo hace esto? Si por ejemplo yo, Juan Pueblo, me voy a una cárcel, me voy por un hecho de robo o algo así. Si quiero tener protección y florecimiento económico impresionante, tengo que matar a alguien dentro de la penitenciaria. Ese es tu bautismo. Ese es el bautismo. Es la forma de ingresar a formar parte de este grupo criminal del PCC que está tanto en Brasil como también aquí en Paraguay, lastimosamente, y va tomando mucho más fuerza. Así mismo. Y ya tenemos preparado el video que nos comparte nuestra compañera Judith Colexa desde esta zona de nuestro país, la detención y también la conversación que tenía con algunos de los guardiacárcelas. Ahí van los guardiacárceles detenidos, aproximadamente 30 son sospechosos de haber manejado la información previamente y ayudado en la fuga de policía. Comisario, ¿cuántos guardiacárceles se van? Sería de José de Zapete. Un momento, ya se ya la nena. Ahí, sí. Abandonado. Ahí van, acompañando la detención de los guardiacárceles que están siendo llevados
por grupo, por la comitiva de policiales integrada por agentes del FOPE y la policía de la comisaría jurisdiccional. Acá, señora, por favor. La señora. Temas detenida, señora, ¿qué pueden decirnos? Y está, agentes femeninos de la penitenciaría que también aparentemente van en carácter de detenidas. Comisario, ¿a dónde lo llevan a todos? A Departamento de Investigaciones. ¿Cuánto más o menos, comisario? Y son casi 20 están yendo. 20. Sí. Entre ellos mujeres también. Sí, sí, sí. Cuatro acá, por favor. La responsabilidad de su Claro, claro. Va a seguir su descargo. Lo mismo está en carácter ya de aprendido. Sí, son aprendidos en ese momento. No todavía detenido, aprendidos sí. Sí. Las mujeres, ¿dónde serán? Y después ya... Comisario, antes de irte, ¿qué se sospecha que hayan de alguna forma participado en la fuga? Es una disposición fiscal la que estamos cumpliendo ahora mismo. Exactamente no manejo la situación, pero estoy cumpliendo una disposición fiscal y judicial ahora mismo. Estaban de turno estos guardias de cárcel que van a prender. Exactamente, son personal que estaban de guardia el día de ayer. Ajá. ¿A dónde van ahora? A la sede de investigación acá local.